El día de hoy tenemos un caso interesante. Vamos a ver un caso de un Daewoo Novira año 99, un vehículo un poquito antiguo, motor 1.8. Este es un caso de un vehículo no tan moderno, es un caso un poquito más antiguo, es un vehículo año 1999. Pero miren, comenzamos desde el inicio ya con un pequeño inconveniente. Se conecta el equipo de diagnóstico, ventajosamente se pudo conectar el equipo. Y hay que tener en cuenta de que en algunos vehículos más antiguos manejan otros protocolos. Por ejemplo, justo hace un momento estaba resolviendo una inquietud de que en un vehículo, si mal no recuerdo, una Ford o algo así, año 97, no conectaba el escáner. Y básicamente hay que validar si es que el equipo puede conectarse a ese vehículo de esa gama, porque esos vehículos ya no se conectaban con un protocolo de comunicación RedCam, como lo tenemos actualmente en la mayor parte de los vehículos. Entonces, es un protocolo J1850, si mal no recuerdo, BPW. Y si el equipo no tiene esa capacidad para poder conectarse por el terminal número 2 del DLC, no voy a poder conectarme con el equipo. Entonces, a veces sucede que el equipo no se conecta porque no tiene alimentación, no tiene tierra o no tiene líneas de comunicación. Pero eso depende del año del vehículo y la generación. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy presente. En este caso en particular, sí se conectó el equipo. No sacó un código de avería porque en estos modelos de vehículos antiguos no había la codificación. Bueno, de hecho, algunos son OBD1, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Tienen o requieren una ficha de diagnóstico diferente a la OBD2, que es la estandarizada de 16 pines. Pero bueno, se pudo conectar el equipo, se pudo extraer la información, pero aquí no hay código de falla, no hay un P0 algo, no hay un código relacionado con el tema de tren motriz. ¿Por qué? Porque en estos vehículos partimos desde ahí. No tenemos una estructura o codificación estandarizada de códigos de avería. Entonces, aquí lo único que tenemos como referencia es esto: señal de activación de encendido electrónico a corto a masa. ¿Ok? Los pasos principales para poder comenzar a hacer un diagnóstico es encontrar la información. A veces la información sí está un poco esquiva en estos modelos un poco más antiguos. Los vehículos fabricados a nivel de Latinoamérica en los polos productivos de Brasil, Argentina y en algunos casos inclusive de Venezuela, porque Venezuela tuvo mucha industria hace muchos años americana y tenían ciertas características particulares distintas a los vehículos americanos por tema de emisiones y por algunas cosas adicionales. Entonces, cuando ustedes tienen vehículos que son desarrollados a nivel de polo productivo Latinoamérica, a veces sí es un poquito difícil encontrar la información. Pero en las plataformas que hemos compartido a nivel gratuito, existen muchas bases de datos donde se puede acceder a la información, ¿ok? Entonces, miren, aquí el primer desafío, en este caso de estudio, era un vehículo con motor 1.8 y de eso, por esa razón llegó la consulta. Dice, miren, busqué en Chilton, busqué en muchas bases de información técnica dentro de lo que pude y encontré información para motores 1500, motores 2000, pero no encontré para motor 1.8, inclusive para el 1.6. Entonces, lo importante en primera instancia es validar que la información que vaya a utilizar corresponda al vehículo que estoy trabajando. Esto parece que es algo lógico, de sentido común, pero es muy importante recalcarlo y tenerlo en cuenta. Si estoy trabajando con información de otro motor, otra motorización, estoy perdiendo tiempo y puedo ahorrarme en el diagnóstico, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a ver vamos a ver la información de qué acontece con ese esquema eléctrico. Lo que me interesa en este momento es entender cómo están las conexiones de la bobina de encendido y ver, lógicamente, el código debería estar relacionado con algo de la bobina, ¿no? Nos habla del tema de activación, alguna cuestión de la bobina. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a analizar el esquema eléctrico para saber qué conexiones voy a esperar tener en el vehículo, qué distribución o qué topología, si hablando a nivel de la parte electrónica de motor, cómo está esa distribución de energías, tierras, cómo está funcionando el componente que quiero analizar. Eso es lo primero, ¿no? Antes de ir al vehículo, quiero entender qué está aconteciendo con ese auto. Entonces, aquí primero me doy cuenta que es un sistema DIS. ¿Y cómo me doy cuenta que es un sistema DIS? Bueno, primeramente porque aquí dice, ¿no? Aquí dice DIS. Este sistema DIS es un sistema que se utilizaba un poco en algunos vehículos más antiguos. Y en algunas motorizaciones un poco más modernas también se sigue utilizando. Es un sistema de chispa perdida que se le llama, ¿sí? Entonces, es una bobina que tiene todavía cables hacia las diferentes bujías
Pero el tema es que la distribución de energía en el circuito de alta tensión, que se puede ver aquí, aquí yo tengo, por ejemplo, si ustedes ven el circuito en mi bobina, esto de aquí es, esto que dice call driver es el driver interno de la bobina, ¿no? Porque es una bobina que a la final es transistorizada. Pero aquí lo que se está viendo en estos arrollamientos o bobinados que se puede ver aquí es el circuito secundario y el circuito primario. Viendo un poco de historia de las bobinas desde que los vehículos llegan a carburación, siempre tuvieron un circuito primario y un circuito secundario. Entonces, el circuito primario se induce y luego se genera una autoinducción en el circuito secundario y eso hace que generemos un alto voltaje hacia las bujías. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, este circuito de las bobinas tiene cilindro número 1 y cilindro número 4 conectado, la bobina número 1 se puede decir, y la bobina número 2 al cilindro número 2 y al cilindro número 3. Entonces, por eso se llama sistema de chispa perdida. ¿Por qué? Porque cuando se induce la alta tensión en el circuito secundario, la chispa salta al cilindro número 1 y al cilindro número 4 simultáneamente. Lógicamente que cuando el motor está funcionando, el cilindro número 1 puede estar en compresión, va a saltar la chispa, se va a encender la mezcla de aire-combustible y va a generar la combustión. Pero en el cilindro número 4 va a estar en escape. Entonces la chispa que salta en el 4 básicamente no hace nada. ¿Ok? Pero la chispa que salta en el número 1 sí va a generar justamente el efecto de combustión que se necesita para que el motor funcione. Lo mismo acontece en el cilindro número 2 y en el cilindro número 3. Lo que se puede ver acá abajo es el circuito, en este caso ya primario de cada una de las bobinas que tiene que tener. Y aquí lo que me interesa en este análisis, porque es un problema de bobinas, es entender cómo está la distribución de energía hacia la bobina. Lo primero que tendría que ver es, perfecto, tengo problemas con la bobina o tengo problemas con en este caso, la sección A o la señal A de la bobina. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Porque eso es lo que dice el código, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que analizar es, bueno, ¿y esto cómo está funcionando? ¿De dónde llega alimentación? Por ejemplo, la alimentación de la bobina llega de un fusible que se llama EF16 y este EF es Engine Fuse. ¿De dónde viene? Del bloque de fusibles del motor. Entonces, esto va a estar en la caja de fusibles del motor. El fusible EF16 que debe estar marcado en la tapa de la caja de fusibles o en el manual de usuario, donde se puede ver la designación de los fusibles, si es que no está marcado en la tapa, o en el manual de servicio también. Me va a indicar cuál es el fusible, la ubicación. Es un fusible de 15 amperios que está energizando, en este caso la bobina. ¿Ok? Por acá veo que en el terminal D, el terminal C de la bobina es, y aquí voy viendo los cables inclusive, ¿no? Aquí este cable, por ejemplo, es un cable pink, es rosado. Por acá tengo un cable de color black que va a este punto hace conexión y manda a una tierra que es una tierra G104, es una ground. Entonces ya tengo identificado alimentaciones y tierras. Tengo que revisar, sí. Tengo que tomar mi multímetro, poner en ignición y verificar si en el terminal D me está llegando el voltaje de batería. Si no me llega el voltaje de batería, probablemente tenga un problema con la alimentación, una resistencia alta en el circuito, algo está pasando. Si no me llega voltaje, lógicamente la bobina el fusible está quemado, ¿no? Y de hecho creo que este auto, no recuerdo bien la falla, creo que no encendía o algún problema era de eso, o tenía inestabilidad o alguna cuestión así. ¿Qué sucedió acá? En la tierra igualmente, tengo que verificar voltaje en la línea de tierra y el voltaje debe estar en el orden de 0 a 0.2 voltios. Si tengo un mayor voltaje en la línea de tierra, quiere decir que algo está pasando con esta tierra o el circuito de alimentación de tierra al terminal C de la bobina. Y por último, en el conector, que es un conector de 4 terminales, me queda el conector A y B. El conector A corresponde a la fase de energización, se podría decir, o el ancho de pulso, o la señal que va desde la computadora hacia el circuito primario de un grupo de bobinas, que es el grupo 2 y 3. Y en cambio, el terminal B da la señal de la computadora hacia el grupo de bobinas del cilindro número 1 y cilindro número 4. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde tenemos un pequeño problema, porque el código de avería está relacionado con algo de esto. ¿Sí? Aquí me dice est A y acá me dice est B. ¿Ok? ¿Qué estoy verificando en este momento? Lo que estoy verificando es el SM. Es bueno, aquí le llaman
Depende, ¿no? En algunos diagramas les llaman Engine Control Module, aquí les llaman Electronic Control Module, pero al final es una SM, es una computadora de motor. ¿Ok? Listo. Entonces, identificado esto, hecho este análisis, lo que tengo que hacer es buscar información sobre el sistema de ignición y específicamente sobre ese código de avería. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a suceder es que dentro del procedimiento yo debería hacer algunas cosas. Ya vimos, verificar alimentación, verificar tierra, conectar aquí un osciloscopio y verificar las señales del EST-A y el EST-B para ver si se está generando un pulso desde la computadora y está lógicamente haciendo que el circuito del primario se energice y luego se desenergice para que genere la autoinducción en el secundario y genere salto de chispa. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que hacer algunas verificaciones. Entonces puedo hacer las verificaciones con pruebas activas que se llaman, lógicamente con la ignición en contacto, verificar voltaje, verificar señales. Y también puedo hacer una prueba pasiva que es desconectar el conector de la bobina y hacer una verificación de resistencias. ¿Resistencias de qué? Puedo hacer resistencias del circuito primario en cada una de las bobinas para poder validar. Pero aquí viene justamente el escenario en donde nosotros tenemos que hacer comparativa. ¿Este valor de resistencia es bueno o es malo? Entonces ahí lo que tengo que hacer es tratar de buscar data donde yo pueda validar si es que ese valor está dentro de lo especificado. E inclusive yo podría revisar resistencia en el circuito secundario. Lógicamente que va a estar con un valor bastante alto, pero también podría revisar resistencia en el circuito secundario. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que voy a hacer es voy a buscar información del sistema de ignición. Lógicamente, como esta información está en inglés, entonces lo que voy a tratar de buscar es información en inglés, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo veo que este conector de la computadora, bueno, aquí no me indica el nombre del conector, pero sí me indica los terminales. Me está indicando que el terminal que tengo que revisar puede ser el C14 o el D14. De hecho, creo que es el C14. ¿Dónde está ese terminal en la computadora? Tengo dos conectores, un conector que se llama J2 y un conector que se llama J1. Entonces, miren, el terminal J2 tiene A del A1 hasta el A16 y tiene del B1 hasta el B8. No hay más. Aquí no sé si es que haya un error en el diagrama, probablemente sí. Porque lo que va a suceder es que yo tengo en la fila superior tengo A1 a A16 y en la fila 2 tendría B1 a B16. No se puede repetir los dos terminales al mismo tiempo. Miren, encontramos un error en el diagrama, en la ficha del diagrama. ¿Ok? Entonces, igualmente el sentido común tiene que primar. Si es que yo veo que aquí dice B8 y luego A9 y arriba está 9, entonces ya, el sentido me dice que esto está mal. O sea, va a ser B9, B10, B11, etc. ¿Y qué sucede en el otro lado? Aquí tenemos el C14, ¿sí? Y el D14. Son los terminales que yo tengo que revisar para poder tomar señales con el osciloscopio y poder, en este caso, verificar ese pulso que viene de la computadora a la bobina. Entonces, miren, ya sabemos dónde medir. En el conector de J1. El conector J1, C14 y D14 es el que estamos viendo. Es un conector de color blanco y el otro es un conector rojo. Entonces ahí me da incluso la referencia para poder identificarlos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que ver? Vamos a ver qué pruebas se pueden hacer en el sistema de ignición. Aquí tengo un diagrama un poco más ampliado de lo que viene a ser el sistema de ignición. Y también tenemos algunas tablas, especie de mediciones que se pueden hacer. ¿Ok? Y aquí yo tengo básicamente mi bobina. Tengo la bobina encendida, ya vemos el sistema de control electrónico. Pero lo que acontece aquí es que me está dando la información resumida de los sistemas que están involucrados con el sistema de encendido. Entonces aquí ya no tengo todo el diagrama o los diagramas de manera general, sino ya tengo la porción de diagramas que están vinculados netamente al sistema de encendido. ¿Y por qué le ponen al sensor CKP? ¿Sí? A veces la descripción del sensor CKP es CKP, pero a veces también le llaman CPS, que viene de las siglas de Crankshaft Position Sensor. Entonces, a veces nos encontramos con esta nomenclatura que es CPS o CKP, dependiendo del fabricante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no gira el motor, no tenemos señales de referencia del CKP y luego no va a tener cómo la computadora pueda energizar los circuitos primarios de la bobina y generar el salto de chispa eléctrica. Entonces, miren, aquí se incluye o se integra todo el diagrama eléctrico específico de cómo funciona el sistema de ignición para poder levantar datos. Aquí veo
cuáles son los elementos que están integrados para que funcione. Entonces, miren, aquí yo tengo, y está más claro, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, bueno, en el otro diagrama también se veía el relé, pero yo tengo un relé o un ignition relay, que viene a ser básicamente el relé que da ignición para la bobina de encendido. Para que el relé de ignición dé alimentación a la bobina de encendido, yo necesito que le llegue alimentación de otro fusible, que es un fusible, en este caso de 15 amperios, que se llama F1 y está en el bloque de fusibles, entendería, del compartimiento de motor. Y este fusible se va a energizar solo cuando yo doy, en este caso, arranque. ¿Ok? Entonces aquí dice hot in room. ¿Qué quiere decir esto? Que esa línea va a estar, bueno, la traducción textual sería caliente, ¿no? Pero es una línea energizada cuando en este caso se está dando arranque. ¿Ok? Entonces aquí va a venir la línea, alimenta a la bobina del relé, el relé va a ser tierra, y aquí sí hay una tierra directa al terminal, al ground G104, que ya vamos a hablar más luego. Y con ello se energiza el relé, cierra la compuerta, me da energización al fusible EF16, que ya lo vimos en GeFuse 16, da alimentación a la bobina de encendido y la bobina de encendido va a tener alimentación. La tierra la da directamente a través de ese mismo terminal, del terminal C, viene, hace contacto con este terminal del 86 del fusible que va a tierra igualmente. Entonces ahí yo tengo trabajando mi bobina. ¿Qué más necesitamos para que funcione este sistema de encendido? Yo necesito que el crankshaft position sensor, que es un sensor inductivo, ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo se da cuenta que es un sensor inductivo? Primeramente por la forma de la gráfica, pero luego me doy cuenta por los cables. Si ustedes ven aquí, tiene dos cables. Sí, tiene un cable número 1 y un cable número 2. Este cable número 1, ¿a dónde llega? A la computadora, y aquí le han puesto la nomenclatura, dice CPS High y CPS Low. ¿Ok? Pero ustedes van a decir, bueno, y ahí se ve 3 cables. Sí, efectivamente, este sensor de posición del cigüeñal tiene 3 cables, tiene 1, 2 y el tercero. Pero si ustedes ven el tercero, que está encerrado en ese como cilindro o esa gráfica de líneas segmentadas, esto de aquí viene a ser el blindaje magnético, y si seguimos la línea, llega a este terminal C3 y hace puente con el terminal C5, y esto va a una tierra que es una ground 105. ¿Ok? Entonces, ese blindaje magnético lo que hace es evita las interferencias electromagnéticas en la señal del sensor. ¿Por qué? Porque al ser un sensor inductivo, va a generar una corriente alterna, y esa corriente alterna puede ser muy fácil de perturbarse con los diferentes componentes electrónicos del LED. Entonces, en este momento tengo claro el escenario de cómo funciona mi circuito y qué mediciones debería hacer. Aquí yo tengo que centrarme en esa señal que es la señal A, pero si es que fuera otro tipo de falla, yo debería verificar alimentaciones, tierra del sensor CKP, si está bien conectado. A veces sucede que los cables, no sé, están virados o hicieron un procedimiento mal hecho o no hay el blindaje magnético. Entonces aquí yo veo que del terminal 1 va a salir al B14 y del terminal 2 va a salir al A16. Entonces miren, es extraño, pero va a llegar la señal del CKP al conector B14 en el terminal o en el conector que corresponde y al A16. Entonces esto también hay que revisar. A veces hay problemas graves en el sistema de encendido, que el auto no enciende o tiene problemas, y lo que ha sucedido es que se han invertido los terminales. Alguien invirtió los terminales en el cableado y al final uno nunca da con esa falla. ¿Por qué? Porque al momento que ve los cables están bien, mida continuidad, están perfectos, pero cuando yo me doy cuenta de que esos cables no llegan a donde debe llegar en el sensor y están invertidos, generan problemas graves en la señal que genera el sensor a la computadora. Ahora, en este proceso, si ustedes ven aquí, por ejemplo, me dice que tengo valores comparativos. Por ejemplo, el primer valor que sale aquí es este que dice 30.000 vatios. Bueno, no sé por qué dice 30.000 vatios. Debería ser ohmios si es que estamos midiendo resistencia. Entonces, igualmente se van confirmando datos. Si ustedes, por ejemplo, saben que el valor de resistencia se mide en este caso, ohmios, entonces, si aquí yo tengo un valor de 30.000 vatios, no tiene sentido, porque vatio es una energía de potencia, y el vatiaje normalmente está en los diferentes componentes. Se puede ver fácilmente en un consumidor, en un halógeno, en una lámpara, pero no tiene correlación con lo que está aconteciendo. Entonces, aquí debería ser una resistencia de 30.000 ohmios. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos revisando la resistencia de los cables. Ok, perfecto. Acá lo que me está indicando, por ejemplo,
es que desconecte, aquí me dice que apague la ignición, que desconecte en este caso el sistema DIS, el conector de la bobina de encendido. Y mientras el motor gira, aquí dice while cracking the engine, mida el voltaje en la bobina del conector del terminal B. ¿Sí? Si el voltaje fluctúa, dice, el voltaje fluctúa entre los valores especificados, tiene que fluctuar entre 0.2 a 2.0 voltios, vaya al paso 6. Si no, vaya al paso 7. ¿Okay? Y aquí luego, si tengo algún problema, ¿dónde me manda? A revisar el cableado, a revisar en este caso, bueno, aquí no es found, debe ser ground. Miren, estoy encontrando varias errores de traducción del manual, pero lógicamente esa es la parte interpretativa que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Entonces, ahí nos manda a verificar el cableado, por acá nos manda a verificar la resistencia, por ejemplo. Miren, del sensor. Si ustedes me preguntan cuál es la resistencia de ese sensor en particular, mi respuesta es no sé. Yo no sé cuáles son los valores de resistencia de todos los sensores. Y los sensores pueden cambiar de valor de resistencia en función de los fabricantes. Puede ser uno Bosch, puede ser otro Magneti Marelli, puede ser otro Delphi. Entonces, yo no puedo manejarme con datos genéricos en los diagnósticos. Tengo que tener datos reales. Entonces, aquí lo que me dice es, bueno, si es que el auto no enciende o sigue con el problema, revise la resistencia del sensor CKP. ¿Cuánto es el valor de resistencia? De 400 a 600 ohmios. ¿Ok? ¿Qué más me dice? Verifique los valores de voltaje o de señales de salida del sensor midiendo el terminal 1 y el 3, ¿sí? Y luego midiendo el terminal 1 y tierra. ¿Cuánto tiene que dar? Dice que tiene que tener un valor de 0.95 a 1.10 voltios. ¿Ok? Entonces, ahí que estoy midiendo, probablemente lo que esté midiendo ahí es caída de tensión a tierra en el sensor para poder validar justamente el tema de la tierra, ¿no? O algún valor, en este caso, de voltaje que me está pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, hay muchas cosas que se pueden aprender y se pueden entender al momento que hacemos un diagnóstico y podemos ver esos datos comparativos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Listo, ahí vi los datos generales, vi algunas mediciones, pero en este caso, esto es cuando yo tengo un problema de diagnóstico general del sistema de ignición, cuando tengo una falla en todo el sistema de ignición, pero en este momento tenemos una falla que es muy puntual o muy específica. Entonces, esa falla muy puntual específica me va a mandar a un código de avería que no es un P0 algo, sino es un código, de hecho aquí lo tengo registrado, es el DTC63. ¿Por qué? Porque antes, como eran sistemas OBD1, no tenían los códigos así. Entonces, no tenían un P0101, un P0600, nada. Entonces, teníamos un código que era, en este caso, por un dígito o dos dígitos. Por ejemplo, aquí me dice que es un DTC12. E inclusive en esos vehículos más antiguos, se podía llegar a hacer un diagnóstico por destello del check engine o la luz 1000. Destellaba, por ejemplo, una vez largo, ¿sí? Era un pulso largo, se encendía, se quedaba encendido un rato, se apagaba y luego destellaba 2 veces rápido, flasheaba 2 veces. Entonces, dentro de la interpretación de los datos, me indicaba que es un código 12. Entonces, miren, estoy verificando primero que el procedimiento funcione para el vehículo que estamos validando. Y aquí lo que me indica es Electronic Spark Timing A, o sea, el terminal A, Shorted to Ground, que quiere decir cortocircuito a tierra, que es básicamente la descripción que vimos en el escáner. Señal de activación del encendido electrónico corto a masa. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo un diagrama de la bobina, ya lo analizamos, ya sabemos cómo funciona. Y aquí me está dando la descripción de lo que podría acontecer. Entonces dice que el sistema de inyección de ignición directa, DIS, ¿sí? Es energizado cuando la batería o con voltaje de batería cuando la ignición es en on. El módulo electrónico de control, el SM, dice triggers. Eso es un dispara, ¿no? Dispara el circuito para las bobinas de ignición. Los voltajes son inducidos en el secundario para que salte la chispa eléctrica. El control del sistema DIS de ignición es monitoreado separadamente por dos Electronic Spark Timing, que viene a ser estos de aquí. Yo no sabía que era ese o sea, no recordaba, no lo había visto. Pero este ha sido básicamente el acrónimo de Electronic Spark Timing. Pero tiene dos líneas, por eso tiene un EST-A y un EST-B.
¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es con el STA, ¿ok? Entonces, ¿cuál es esta línea? Es la línea que estamos viendo aquí, que está conectada al terminal C14. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí lo que nos indica, miren, vamos a ver cuáles pueden ser las posibles causas. Y aquí nos dice, inspeccione la SM, el harness o el arnés de la SM, conectores, ¿sí? Para ver si están los terminales abiertos, si están deformados, si están dañados, si tenemos un poor terminal to wire connection, que tenemos una conexión pobre de conexión, o un daño en el arnés. ¿Ok? Se va a decir, esto es lógico. Sí, es lógico, pero a veces no lo hacemos. Y por eso estamos batallando con las fallas. ¿De acuerdo? Acá me dice, bueno, si es que están bien las conexiones, pasa al siguiente paso. Conecte un multímetro digital o un osciloscopio, ¿sí? Entre el terminal afectado y tierra y verifique, en este caso, las conexiones durante la medición de voltaje y el patrón de oscilograma con el osciloscopio. Es lo que indicábamos hace un momento. ¿Ok? Entonces aquí nos va indicando el proceso, cuáles son las mediciones y es más o menos un resumen de lo que vimos en el proceso anterior, donde nos va indicando qué verificaciones o mediciones hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a la parte importante. ¿Qué sucedió en este caso? Y de hecho, esta es la parte clave del diagnóstico. Si ustedes ven aquí, esta pequeña partecita que vimos, que aparentemente no es tan importante, porque a veces nos centramos ya en sacar señales con el osciloscopio, meter el escáner, utilizar el multímetro. Pero hay una parte muy importante, que es esta parte de inspeccionar el cableado y conexiones. ¿Ok? En este caso en particular, ¿qué pasó? Lo que aconteció es que la falla era, entre comillas, un poco compleja, porque aparentemente era un tema de señal o alguna cuestión del módulo de control. Pero la resolución de la falla fue más sencillo de lo que parecía. Pero esto parte de siempre tener una estructura de diagnóstico. Entonces, ¿cuál fue la resolución de la falla? Que se revisaron las tierras, ¿sí? Básicamente se desconectaron, bueno, se hizo el procedimiento, limpiar los conectores de la computadora, verificar que el conector o el terminal C14 de la computadora no esté abierto, que el terminal número B de la bobina de encendido tampoco esté abierto, que esté bien, que no esté sulfatado, que haya continuidad entre el cable terminal B y C14, procedimientos lógicos de diagnóstico, ¿no? Para ver si no está abierto el cable. Pero adicional a eso, lo que se hizo es, se revisó tierras de motor, tierras de chasis, y se determinó que las tierras estaban sulfatadas, flojas, se hizo una limpieza, se hizo un ajuste, y al final se solucionó el problema. ¿Ok? Entonces, el problema nunca fue la parte de la computadora, nunca fue la bobina, el cableado estaba bien entre los conectores, el problema final fue un tema de tierras de motor, que en este caso fueron corregidas entre chasis y motor. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo puedo yo ver esas tierras? Aquí vamos a ver que existen diagramas, ¿sí? En la información técnica donde uno puede ubicar esas tierras. Si yo tengo alguna duda de una ubicación de una tierra, ubico y la verifico dónde está encontrada. Por ejemplo, aquí miren, aquí tengo una G103, ¿ok? ¿Dónde está esa ground 103 en el vehículo? Está aquí en el cableado, en la parte frontal, viendo desde la parte del conductor en la parte, en este caso, derecha. Por acá tengo, por ejemplo, la G101. ¿Dónde está? En la parte izquierda, más o menos por la ubicación del faro. Y así podemos ir buscando las diferentes tierras en las diferentes ubicaciones en el vehículo. ¿Ok? Entonces, si tengo alguna duda de una tierra donde está ubicada, ubico el esquema y me voy a direccionar directamente a la tierra para poder hacer la revisión.